¿Qué tal amigos y amigas de este su canal, El Mensaje de la Biblia? Hoy tenemos un tema interesantísimo por demás. Nos han llegado varias preguntas sobre este tema que voy a contestar en el programa de hoy. Déjenme decirle a aquellos que están escribiéndome por Messenger y haciendo preguntas que tengan paciencia. Nos llegan cientos de preguntas todas las semanas y es imposible llegar a todas en estos programas rápidamente, así que tenga paciencia, pero le aseguro que estamos contestando las preguntas en orden de llegada una por una en cada programa. Cada programa que hacemos es prácticamente una respuesta a una interrogante, a una pregunta bíblica que nuestros suscriptores y amigos pues nos formulan constantemente y nos piden de favor que contestemos aquí en este su canal El Mensaje de la Biblia. Antes de continuar, queremos recordarle que se suscriba a este canal si no se ha suscrito todavía. Al usted suscribirse y darle like a este canal, usted hace que el algoritmo de YouTube propague este programa y más personas lo puedan ver. Este canal no está monetizado ni lo estará tampoco. Así que entonces suscríbase al canal y comparta con sus amistades de modo que ellos puedan beneficiarse de estos temas. Nos hacen una pregunta muy interesante. Me piden que explique este versículo, Hechos 5:32. Y me preguntan si el Espíritu es dado para que obedezcan o a los que le obedecen. ¿Cómo es eso? Me preguntan. Así que voy a analizar este versículo en griego al final del tema. Luego me preguntan, ¿la justificación es por la fe, por la ley o por las obras y la fe? ¿Cómo se obtiene la justificación? ¿Cómo se alcanza la justificación? Y esas son las preguntas que estaremos contestando durante el transcurso del programa de hoy. Así que le invito para que se quede con nosotros. Inmediatamente vamos al libro de Romanos, capítulo 2. En este capítulo 2 de Romanos, y de muchas chancecito lo que lo consigo por aquí, específicamente el versículo 13, dice lo siguiente. Un versículo muy malentendido por muchas personas. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley, estos serán justificados. Por cierto, uso la Biblia para este tema, la Biblia de las Américas, que es la que estoy usando en el programa de hoy. Hay veces que uso la Reina Valera Revisión 1977. En algunas ocasiones uso la Biblia textual cuarta edición. Otras veces puedo usar la Biblia católica Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén, pero en el día de hoy estoy usando solamente la Biblia de las Américas para este tema. Dice, repito otra vez, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea que los que oyen la ley no son los justos, sino los cumplidores de la ley, esos serán justificados. Esta palabra cumplidores significa hacedores. Este versículo nos confronta con una realidad. No son aquellos que oyen la ley los que son justos, sino los que la cumplen. Y esto nos crea un problema. Entonces yo digo, pues si eso es así como ese versículo dice, yo entonces me convierto en un cumplidor de la ley y Dios me tiene que justificar. Eso no es así de fácil como mucha gente se lo plantea. Eso creían los fariseos. Por eso cuando Jesús confrontó al joven rico con los mandamientos, él dijo, todo eso yo he hecho desde mi juventud. Y Cristo, para demostrarle su error, le dice, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Porque es que el decálogo, los 10 mandamientos, se amparan en dos principios de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Es muy fácil ver la letra y concentrarse en la letra y no mirar el espíritu de la ley. La letra y el espíritu de la ley no se pueden separar, van juntas de la mano. Y los fariseos, en los días de Jesús, separaban la letra del espíritu de la ley. Y se amparaban a la letra, a la rígida y fría letra de la ley. Y la ley simplemente los mataba, los aniquilaba, los dejaba perdidos. Aunque ellos pensaban que la estaban guardando, no guardaban nada. Repito otra vez, porque quiero que escuchen lo que este versículo dice. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Si usted quiere ser justificado, usted necesita un perfecto cumplimiento de la ley que pueda presentar delante de Dios. Me pregunto, ¿puede usted lograr eso? ¿Puedo yo lograr eso? El apóstol Pablo dice que no. Romanos capítulo 8 y versículo 7 dice lo siguiente. Porque la mente o la intención o los deseos de la carne o la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. O sea, nuestra carne por naturaleza es enemiga de Dios. ¿Por qué? Veamos qué él dice. Porque no se sujeta a la ley de Dios,
pues ni siquiera puede hacerlo. O como dice la Reina Valera, ni siquiera puede. O sea, por un lado, en Romanos 2:13, el apóstol Pablo dice, si tú quieres ser justo o justificado delante de Dios, tienes que ser un cumplidor de la ley. Así que entonces vengo yo y digo, pues voy a convertirme en un cumplidor de la ley para que Dios me justifique. Pero entonces Pablo dice, espérate un momento. No hay nadie capaz de hacerlo. No hay nadie capaz de cumplir la ley porque tú eres un enemigo de Dios. Tu naturaleza pecaminosa te impide cumplir la ley de Dios para alcanzar la justificación. Y por eso el apóstol Pablo reitera tanto en Romanos como en Gálatas que por las obras de la ley ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Eso es importante. ¿Cómo Dios resuelve este problema? Porque esto es una paradoja, es una contradicción. Por un lado dice hay que cumplir la ley para ser justificado, Romanos 2:13, y por otro lado, Romanos 8:7 dice, por más que lo intentes, no podrás lograrlo. Tu carne es enemiga de Dios precisamente porque no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, dice Jeremías 2:22, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. No hay nada que el hombre pueda hacer. No hay nada que el hombre pueda buscar en su corazón que responda a los requerimientos de una ley que es santa, justa y buena, según Romanos 7:12, y espiritual, según Romanos 7:14. El problema no radica en la ley. Si con un cambio de ley se hubiese podido resolver el problema del pecado, Cristo no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. De un plumazo lo hubiera anulado. Pero la ley es santa, justa, buena y espiritual. El problema no radica en la ley. El problema radica en la naturaleza del hombre, en el corazón del hombre, que es contraria a la voluntad de la ley de Dios. Y no se sujeta a la ley de Dios, porque el pecado se lo impide, no puede. Así que Dios me pide a mí un imposible. ¿Y para qué Dios me pide a mí un imposible? ¿Para qué Dios me lleva al monte Sinaí? Para encerrarme. Dice en Gálatas capítulo 3 que Dios encerró a todos bajo la ley. La ley es una cárcel donde Dios te encierra. Todos nacemos bajo la ley, bajo condenación, bajo pecado. Somos hijos de ira por naturaleza. Y allí estamos encerrados y condenados bajo la ley. Todos nacen bajo la ley. Bajo la ley significa no tener con qué cumplirla. Es ser reo de todos los castigos que la ley recomienda. Terrible eso. Terrible la condición humana. Perdidos, irremediablemente perdidos nacemos. Pero esa cárcel en el monte Sinaí, cuando tú estás en el topo del monte Sinaí, tú miras a lo lejos y ves el monte Calvario. Porque el fin de la ley, el objetivo de la ley, el propósito de la ley es Cristo. La ley nos lleva a Cristo. ¿Y qué nos ofrece Cristo? O sea, Dios tiene que encerrarnos bajo la ley para mostrarnos nuestro pecado, porque por la ley es el conocimiento del pecado, según 1 Juan 3:4. Y Pablo lo dice en Romanos también. Entonces, una vez que nos vemos pecadores, decimos estoy perdido. Unos dicen voy a tratar de salvarme por la ley. Imposible. No se puede. No te vistas que no vas. No se puede. No hay forma. ¿Cómo Dios resuelve este problema? Romanos 5, 18 y 19. Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Escuche bien. Por la transgresión de un hombre, de uno, resultó la condenación. Por la transgresión de Adán, tú y yo fuimos condenados. Porque el pecado es como una enfermedad, es como un virus, es como una pandemia que se transmite y es sumamente contagiosa. No nos podemos quitar esa contaminación de pecado de encima. Esa condenación. Así también por un acto de justicia de uno, de Jesús, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y mira el 18, Romanos 5, 18. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por culpa de Adán, tú y yo somos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Así que Romanos 2:13 dice,
tú necesitas obediencia perfecta para poder ser justificado. Tú no puedes producirla. Pero del monte Sinaí se ve el monte Calvario a lo lejos. Y allí hay uno que obedeció la ley perfectamente por ti y para ti. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te regala, te otorga, te imputa la obediencia de su Hijo. Y es tan tuya como si tú la hubieras vivido. Y así eres justificado por la fe. Tú necesitas obediencia perfecta a la ley para que Dios te justifique. Pero esa obediencia tú no puedes producirla. Esa obediencia radica en la persona de Cristo, quien vino a la tierra, tomó forma humana y cumplió perfectamente las demandas de la ley en su carne. Si la ley se hubiera podido abolir, si el problema hubiese radicado en la ley, Cristo no hubiese tenido que venir a vivir esa vida perfecta, ni a morir en la cruz tampoco. Se hubiera evitado todo eso, pero Él vino porque la ley es santa, justa, buena y espiritual y no se puede abrogar. Por eso Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él tuvo que cumplirla perfectamente, porque ese era el único camino de salvación para el ser humano. Que el hombre apelara a la justicia de Cristo por la fe. Y Dios le imputa esa justicia de Cristo a ese hombre. Y ese hombre puede ser justificado por la fe. Ahora tiene obediencia perfecta que va a presentar delante de Dios cuando acepta a Cristo como Salvador personal. Por eso, en Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo somos enemigos de Dios. Y fuimos reconciliados. Y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo al ser justificados por la fe. Pero en Romanos 5:5 dice lo siguiente. Y la esperanza no desilusiona. Esa palabra que se traduce por desilusiona aquí en esta Biblia también significa no avergüenza, no da vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? Cuando fuimos justificados por la fe. Escuche bien. Tan pronto usted fue justificado por la fe, le fue dado el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 3, Efesios 1:13 dice que tan pronto usted crea el Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo dijo que el que cree en mí, ríos de agua viva correrán por su sangre y por su ser. Y esto decía el Espíritu Santo que iban ellos a recibir cuando creyesen. El Espíritu Santo no viene antes de la justificación. El Espíritu Santo se otorga al creyente una vez que es justificado por la fe. ¿Para qué? Romanos capítulo 6 y versículo 22. Luego que los primeros 5 capítulos el apóstol Pablo se explaya hablando sobre el tema de la justificación por la fe, para demostrar que Dios no es ministro del pecado. En el versículo 22 dice, Romanos 6:22, pero ahora, siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como resultado, dice ahí, o fin, lo mismo, la vida eterna. Tan pronto tú eres justificado por la fe, tienes como fruto la santificación. La santificación es un fruto de la fe. Algunos enseñan que somos justificados por fe y obras. Justificación y santificación juntos. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que somos justificados por la fe. No dice por la fe y las obras. En ningún sitio. Por la fe. De Santiago hablaremos en el próximo programa. De la fe de Santiago, que es la fe en la santificación. La justificación es la santificación. La justicia de Cristo es la santificación. No tiene que ver nada con la justificación por la fe ni que estamos hablando aquí. Es un fruto de ello. Como dice en Romanos 6:22. Una vez que tú eres justificado por la fe, tienes como fruto la santificación. ¿Y quién genera la santificación en el creyente? ¿Cómo se logra la santificación? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13 dice lo siguiente. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios nos ha escogido
desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación es por el Espíritu. O sea, tan pronto tú te das cuenta de tu condición de pecado, que estás perdido, que estás condenado, que eres hijo de ira, entonces no te queda más remedio que buscar una vía de escape. Y esa vía de escape se llama Monte Calvario. Se llama Jesucristo. Y tú llegas allí reconociendo tu impotencia, tu insuficiencia y aceptando la providencia de Dios en Cristo Jesús. Aceptando la gracia de Dios en Cristo Jesús. Aceptando lo que Dios hizo en Cristo Jesús por ti y para mí. Y para ti también. Eres justificado en el momento en que aceptas a Cristo como Salvador personal. En ese momento Dios te imputa la obediencia de su Hijo. Y en ese momento también Dios te sella con el Espíritu Santo. Te da el Espíritu Santo. Te convierte en templo del Espíritu Santo para que se practique en ti la santificación. Para que sobre en ti la santificación. Para que tú vivas una vida de obediencia y de entrega a Dios diariamente. Porque Dios no es ministro de pecado. Dios no te justifica para que tú sigas allí en el bar tomando y saliendo con prostitutas y robando y matando y pegando a tu esposa y maltratando a tus hijos. Dios no te salva para eso. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto es claro. Y para eso Dios nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu batalla contra la carne. Y la carne batalla contra el Espíritu. Para que vosotros no hagáis lo que queríais hacer. En Gálatas 5, 16 y 17 lo dice. Se nos insta a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne una vez que somos justificados por la fe. Ahora, algunos me leen Hechos 5:32, como el amigo que me hizo la pregunta. Una pregunta súper interesante, me encantó esta pregunta. Entonces me dice Rafael Montesinos, ¿el Espíritu Santo se da para que obedezcamos o se nos dio porque obedecimos? Vamos a leerlo. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces aquí tenemos dos puntos de vista. Unos dicen que el Espíritu Santo les es dado a los que le obedecen, que porque ellos le obedecen, se les da el Espíritu Santo. Otros dicen, no. El Espíritu Santo les fue dado para que ellos obedezcan. Ellos obedecen porque ellos fueron dotados del Espíritu Santo. ¿Cuál de esas dos posiciones es la correcta? Veamos el texto griego. Hechos 5:32. Esta conjunción kai significa y. Este pronombre nominativo, gemeis, significa nosotros. Esmen, este otro pronombre personal. Esto es un verbo presente activo indicativo, no un pronombre. El pronombre es este que está aquí, gemeis. Esmen es un verbo, es presente activo indicativo y significa somos. Y nosotros somos martures, testigos. Y nosotros, son los creyentes, somos testigos, dice el apóstol Pablo. O dice el apóstol que está hablando aquí en el libro de Hechos capítulo 5, que me parece que es el apóstol Pedro. No es Pablo, es Pedro el que está hablando aquí. Una vez que salió de la cárcel, en Hechos 5:32. Entonces, sigue diciendo, aquí tenemos un artículo de definitivo, es decir, de cosas, rematon, tutón, estas cosas, y nosotros somos testigos de, como este adjetivo, estas cosas, o cosas estas, pero se dice estas cosas en español. Y luego entonces, la otra cláusula dice, y, to, este es un artículo neutro, neuma que es neutro, y, la conjunción y, caí, el Espíritu, el Santo, Hagión, y el Espíritu Santo, Él dio, edoken, esta es la palabra clave aquí, edoken, yo pensaba que tenía aquí a Magic Marker, pero no lo tengo aquí conmigo. Edoken es un verbo, es un auristo, activo indicativo, significa dio. Y el Espíritu Santo, Él dio. ¿Y quién fue el que dio ese Espíritu Santo? Joseos, Dios. ¿A quiénes? A los o a aquellos que obedeciendo. Esto es un participio presente.
obedeciendo, con gerundio en español, obedeciendo, autó, a Él. O sea que Dios le dio el Espíritu Santo a esos que le están obedeciendo a Él en el presente. O sea que el Espíritu Santo se les dio para que obedeciesen. Ellos obedecen, ellos están obedeciendo porque a ellos les fue dado el Espíritu Santo. La santificación, que significa obediencia, es fruto de la justificación por la fe. El Espíritu Santo nos es dado a nosotros, nos fue dado cuando creímos al Evangelio. Romanos 5, 1 y 5, cuando fuimos justificados por la fe. Efesios 1, 3, cuando creímos al Evangelio. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo. Y aquel que no tenga el Espíritu Santo no es de Cristo, según Romanos capítulo 8 y versículo 9. Porque a todo el que Dios justifica, lo sella y le da y le otorga el Espíritu Santo por la fe. Así que los creyentes obedecen, están obedeciendo, porque a ellos los dirige el Espíritu Santo. Los dirige el Tohagión. Ellos son dirigidos por el Tohagión, por el Espíritu Santo, y por eso obedecen a Dios. Andan conforme al Espíritu. Aquellos que fueron justificados por la fe. Y con esto contestamos ambas preguntas. Y creo que con esto terminamos el programa de hoy. Una cosa bien importante, amigo y amiga que me escuchas. Si tú todavía no has aceptado a Cristo como Salvador personal, te invito a que lo hagas en este día. No dejes que pase otro día más. Cristo lo dejó todo por ti. Estaba en su trono de gloria junto al Padre. Y dejó su trono de gloria para venir a nacer en un pesebre. Lo dejó todo por ti. ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te aguanta? ¿Qué evita que tú vengas a Jesús o que vayas a Jesús? Jesús no dio consideración a su igualdad con Dios, a su posición como Dios junto al Padre. No puso eso como excusa, como pretexto para no venir a morir por ti. Para que tú pudieras ser justificado. Pero tú hay veces que este pecado, este vicio, esta situación me detiene. Por eso di el consejo que el apóstol le dio a aquella persona: anda, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Haz de Jesús tu Salvador personal en el día de hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Que Dios te bendiga y te guarde.